Qué bueno que están con nosotros, señores. Bienvenidos a En el Camino del Señor, llegando al final del primer año de trabajo de este espacio y agradeciendo como siempre a todos y a cada uno de ustedes por regalarnos un ratito de su tiempo para platicar de los caminos para llegar a nuestro Señor Jesucristo a través de la Santa Iglesia Católica. Gracias por estar aquí y por poder platicar acerca de diferentes temas, como es una costumbre. Don Edgar Zúñiga y Bernardo, que nos acompaña el día de hoy, Bernardo Gastelum. Así es, Valenzuela. Valenzuela, tiene nombres beisboleros además. Así que pues ahí está. Mi querido Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muy bien. Y pues un placer tener aquí a Bernardo nuevamente. Como dato, el programa de Doctus pasado fue uno de los más vistos en toda la República y pues nos llena de mucho orgullo, de mucho placer de que la palabra de Dios se difunda en todos lados, que es justamente la finalidad del programa, ¿no? Y como comenta Carlos, es un cierre de año espectacular, con muchas cosas buenas, y un 24 que está pintando, pero maravilloso, maravilloso. Y bueno, pues es un placer. Bernardo, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. En el camino del Señor. En el camino del Señor, es correcto. Es correcto. Y conste que no nos pusimos de acuerdo, pero bueno. Mi querido Bernardo, a ver, platícanos un poquito. Primero que nada, felicidades porque eres parte de una nueva generación de graduados de Edoctus, la Escuela de Teología para Laicos en la ciudad de Tijuana. Y pues, digo, es un logro, te felicitamos. Gracias bueno a todo el equipo, al Padre Durazo y todos los que colaboramos. Platícanos un poquito de esto. Para los amigos que no vieron el programa de Edoctus, Edoctus es esta escuela de teología para laicos en donde se hace mucho énfasis, no tanto en la cuestión académica y en estarte fiscalizando si tienes o no tienes tales o cuales calificaciones, sino más que otra cosa tu crecimiento espiritual, tu visión en fraternidad de lo que representa nuestra iglesia y que se consigue mediante pues, este lugar tan especial en el cual el Padre Durazo pues, ha empeñado prácticamente su vida, ¿no? Nuestra visión en sinodalidad, Carlitos, acuérdate, sinodalidad. Sinodalidad, muy bien. Que es acompañarse. Exactamente. Muy bien. Y esa es la situación, ¿no? Eso es Edoctus, encontrarse. Digo yo, uno como franciscano siempre habla de la palabra fraternidad, ¿no? Y es precisamente eso, es crecer en la fe acompañados, ¿no? Que claro, eso es lo más importante. Es. Platícanos un poquito cómo se dio tu camino para llegar a esta conclusión en el pasado mes de octubre. Muy bien, yo voy a hablar de mi camino, pero quisiera hablar del camino de todos también. Adelante. No, difícilmente vamos a encontrar a una persona que no busque a Dios. Se encuentre en las circunstancias que se encuentre, que esté distante, que no esté involucrado en la religión, en la iglesia. Todos somos buscadores de Dios. Y lo que tiene la Escuela de Doctus es precisamente eso, ¿verdad? Porque todos siendo buscadores de Dios, pues de alguna manera, y ahí ya estoy hablando a título personal, de alguna manera tienes la inquietud de conocer, entender y comprender más a Dios nuestro Señor. Y la Escuela de Doctus tiene una particularidad bien importante que viene siendo que es teología para laicos. ¿Quién es el laico? Pues usted, yo, cualquier persona que no tenga un ministerio religioso. Seamos en el rol que estemos jugando en la vida, como padre de familia, como maestro, como trabajador, como madre de familia, esposa, hijo. Como nini. Como nini. Bueno, los ninis son buscadores de Dios y muy eficientes. Claro, por supuesto. Son muy eficientes de algo, están buscando un horizonte, están tratando de entenderlo. Entonces, en mi caso particular, yo de alguna manera digo, oye, yo soy doctriano de 24 horas. Ah, caray, ¿por qué de 24 horas nada más eso duraste en la escuela? No, eso fue lo que me tardé para ingresar a la escuela. A mí me hacen una invitación, ¿sí? Un día, como estábamos en una reunión familiar a las 8 de la noche, y me quedo sorprendido a la invitación que me estaban haciendo para estudiar teología. Yo no sabía que era Doctus, no la conocía, y sin embargo, ¿verdad? Mi inquietud interior era de que era algo bueno. Y no dije que sí, es una prima mía, Lupita se llama. Saludos, Lupita. Sí, ella me insistía que yo ingresara a Doctus y hice un ejercicio que siempre hago. Le dije, cuando son cosas importantes,
por más importantes que son, trato de no llevarme por cuestiones emotivas. Y le dije, mañana, si llego a las 6 de la tarde a la escuela donde me estás invitando, es que sí. Y si no llego, la respuesta es no. Y como les dije, yo ya estaba inquieto. Lo único que hice hacer una consulta, una plática, y con la persona que hablé, por cierto, un sacerdote, amigo mío, me dice, ¿y quieres o no quieres? No, pues si quiero. Entonces, ¿qué estás pensando? ¿Qué la piensas, no? Sí. Entonces, ¿por qué hago ese paréntesis? Para no llevarme por las emociones, para tratar de ser reflexivo, para tratar de meditar, mirar mi circunstancia de vida, porque representaba cursar 10 semestres, que prácticamente son 5 años, ¿sí? Que no es un sistema escolarizado de todos los días, es de un día a la semana, los demás son de estudio y tu calendario es escolar como el de tus hijos. Ellos están en la escuela, tú dejas de ir a la escuela. O vas a la escuela, ¿va? O ellos dejan, tú también dejas de ir. Estamos, entonces, está escolarizado. La temporada de verano, la temporada de Semana Santa, la temporada de Navidad. Entonces, cuando yo me decido, la mera verdad, pues sí me sentí en ese sentido, en esta parte en donde yo hablo que todos somos buscadores de Dios. A quien toques, a quien busques, con quien platiques, todos somos buscadores de Dios. Que es donde viene el valor. Yo no entendía cuál era el valor de la filosofía. No estamos hablando de religión, pero la filosofía. Que esta es otra de las materias que van incluidas Claro. dentro del plan de estudios de Doctus, ¿no? A ver, si nosotros nos preguntamos como laicos, como seglares, oye, ¿por qué los sacerdotes tienen que estudiar necesariamente y de manera tan profunda la filosofía? Porque están estudiando el comportamiento y el pensamiento del hombre, de cómo el hombre se fue desarrollando para ir entendiendo, comprendiendo y conociendo a Dios. Y ya después, pues ya vienen todas las partes de teología, que es desde estudios bíblicos, cristología, y ahí sucesivamente, ¿verdad? Que es una amplia gama. Llegaste a esta conclusión, sí asististe a las 6 de la tarde del día siguiente. Sí. Y cumpliste estos 5 años. ¿Qué representa esa meta cumplida? La verdad, me siento como una persona más íntegra, con un horizonte más claro. A mi edad tengo horizontes y esos horizontes para mí son objetivos a cumplir. Por ejemplo, termino Edoctus como en la parte escolarizada en junio. La graduación de mi generación, que es la 30ª, fue el 21 de octubre. Ya para entonces... Nomás por aclaración, un día después de mi cumpleaños. Ajá, muy bien. Entonces, ya para entonces ya estaba estudiando. Quitamos el paréntesis. Exacto. Entramos al paréntesis. Entonces, ya para entonces, ya empecé a estudiar un diplomado. Un diplomado, ¿verdad? Que viene en el mismo sentido, en el mismo esquema de la escuela de Doctus, es un día a la semana. Y la verdad, o sea, son cosas que se te van, cuando tú empiezas a ver tus horizontes en la búsqueda, el entender y comprender a nuestro Señor, entonces tú estás entendiéndote a ti mismo, que es uno de nuestros grandes pensadores, ¿verdad? Que pues empieza por ti, por tu interior, y cada vez entre más te entiendas y te comprendas, de una manera más clara vas a ver el mundo y vas a comprender a los demás y sobre todo a Dios. No, y Dios está en cada uno de nosotros. Claro. Precisamente solamente es encontrar esa forma de tocar la fibra correcta para que se manifieste de todas y casi siempre. Aquí estamos viendo con todos ustedes algo de lo que fue precisamente pues este evento de agradecimiento por parte del padre Florentino Durazo, con la presencia del cofundador de la escuela de Doctus, que es el padre Arturo de la Torre, en un magnífico evento en la parroquia de San Miguel Arcángel, ya ubicada en la zona de la Mesa, en Tijuana, cuyo párroco es el padre Jorge Chegoyen, a quienes agradecemos todas las facilidades que se otorgaron en su momento para poder lograr estas imágenes que está usted viendo en pantalla. Edgar fue tan atrevido que hasta metió el dron en el templo. Aquí lo estamos viendo un poquito de una muy buena asistencia de una gran cantidad de personas que se dieron cita para estar en su alma mater religiosa, vamos a decirlo así, y
acompañar a alguien que con su ejemplo, que con su forma de ver la vida, ha conquistado un sueño muy importante, que es precisamente el consolidar esta idea del padre Arturo, de él mismo, y que ya lleva 40 años en servicio. ¿Qué te parece, Carlos, si para cerrar nos vamos justamente con unas palabras del padre Durazo? Ese día de la celebración, adelante. Padre Florentino Durazo, un momento de mucha emoción. ¿Cómo se siente después de la consumación de esta Sagrada Eucaristía de aniversario de Doctus? Muy bien, muchas gracias. Me siento muy bien porque asistió mucha gente. No sabíamos cuántas personas iban a darse cuenta, sobre todo. Y se llenó la iglesia prácticamente. La presencia también del padre Arturo, que fue cofundador de la escuela. La presencia de varios sacerdotes, varios hermanos sacerdotes, que de alguna forma han contribuido también a la vida, al desarrollo de la teología en Edoctus. Padre, ¿qué le podría decir a los casi 600 exalumnos y a todos los 70, 80 docentes que trabajan hoy en día en Edoctus? Pues que sigan adelante, el trabajo no termina, el producir este alimento espiritual no se acaba nunca, es hasta que Dios nos permita vivir, hasta que Dios nos dé fuerza. Varios siempre han dicho que tenemos que morir con el quise en la mano, con el plumón ahora en la mano. Entonces la invitación a que todos continúen en ese mismo afán, en ese mismo darse a través de la enseñanza. Muchísimas gracias por todo, Padre. Paz y bien, bendiciones. Igualmente. Gracias, padre Durazo. Estaba muy emocionado, muy contento. Sí, lo viví conjuntamente con él. Yo quiero aclarar que en un momento dado hubo quienes dijeron que yo era el organizador. Les digo, no. No más porque venía de traje, nada más por eso. Nada más. Venía de pipa y guantes. No, les digo, no. El organizador, el que ideó estos festejos, ¿verdad? Es el padre Durazo. Yo no dudo que por estos 40 años debemos de recordar que trascender 40 años en una escuela como esta, ¿sí? Esta es obra de Dios. Totalmente. Sin ninguna duda, ¿eh? Claro que lógicamente que para que las obras de Dios también se requieren de los hombres. Y el hombre elegido para hacer una escuela como esta, que ha trascendido durante 40 años y que primeramente Dios va a prevalecer por bastante tiempo, pues la persona indicada fue el padre Florentino Durazo, conjuntamente con el cofundador, el señor, el padre Arturo. El padre Sí, Arturo. Me da mucho gusto ver al padre Arturo bien. Todavía tuve la oportunidad de saludarlo ayer por la mañana y desde luego cada vez que podemos lo vemos en misa ahí en San Miguel Arcángel los domingos a las 11 de la mañana. Un enorme sacerdote, un enorme ser humano. Vamos a la primera pausa. ¿Qué te parece, Carlos, si antes de la primera pausa nos alejamos o nos vamos con la entrevista que le dimos al padre francés? ¿Recuerdas cómo se llama el padre francés? ¿El padre Louis? Padre Louis. Entonces, nos vamos a la entrevista con el padre para que lo escuchen y de ahí nos vamos a la primera pausa. Regresamos, están en el Camino del Señor. Volvemos. ¿Tu nombre, padre? Yo soy el padre Luis de Clèves, soy francés. Padre Luis, vamos a decir. Padre Luis, platícanos un poquito. ¿Qué se encontró cuando llegó a Edoctus? Cuando me encontré Edoctus, pues yo doy clases en el diplomado de padres de la iglesia, entonces me encontré unos otros maestros, porque mis alumnos son maestros en Edoctus, muchos de ellos, muy apasionados por la teología, con un fuego por transmitir la teología, y eso me encantó, por dar a conocer a Dios, el mensaje de Dios. Padre, ¿qué le dice a el padre Durazo en estos 40 años? Muchas gracias, gracias por su fe, gracias por su perseverancia, gracias también por hacer accesible esta palabra de Dios a tanta gente que lo necesita. Padre, si tuviera que escoger una de sus clases favoritas en Edoctus, ¿cuál sería? Bueno, yo la verdad es que no he recibido clases en Edoctus, son las que yo doy y tengo la misma especialidad que el padre Durazo,
los padres de la iglesia. Y ahora estamos disfrutando mucho con San Efrén de Nisibe, un diácono de Siria del siglo IV, que tiene unos himnos preciosos. Hoy leímos sobre la Eucaristía, sobre la Virgen, hemos leído de sus himnos sobre la fe, y es una delicia, un encanto poder leerlos hoy. Padre Luis, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y que viva Edoctus. Estamos de regreso en el Camino del Señor. Gracias por seguir con nosotros. Y desde luego les recordamos que una de las situaciones que puede hacer que esto siga creciendo y mejorando es que ustedes nos hagan favor de invitar a más personas a darle like, a suscribirse aquí o en la página de YouTube. Y desde luego que inviten a amigos, conocidos, a su grupo parroquial, a los amigos que también están metidos y con interés dentro de lo que es el Camino del Señor, para que conozcan este espacio. Lo hacemos con muchísimo gusto, con muchísimo cariño para todos y cada uno de ustedes. Ojalá y puedan correr la voz y que más gente pueda acercarse a nosotros aquí en el programa En el Camino del Señor. Y decíamos entonces, después de lo que fue esta hermosa ceremonia eucarística en donde se presentó la Santa Misa por parte del Padre Arturo de la Torre, la presentación de varios sacerdotes concelebrando dentro de lo que fue muy hermosa esta muy bonita misa, a casa llena, lo cual me da muchísimo, nada me gusta más que ver un templo lleno, porque hay veces es ya tan común verlos vacíos que a mí sí me produce mucha emoción cuando veo gente, mucha gente en un templo, la verdad, y decirles que no perdamos ese sentido de asistir a misa, de entender lo que significa la Eucaristía y que estemos ahí con el Señor que está presente en el pan y en el vino, ¿no? De todas. Terminando un pequeño agape, una pequeña celebración en donde me llamó mucho la atención, Edgar, porque veías viejos conocidos, ¿no? Gente que a lo mejor se había dejado de ver y que se volvieron a contactar ese día, o alumnos saludando a sus maestros, o maestros que estaban y que ya no están y saludando a sus excompañeros. Fue una celebración muy bonita antes de lo que fue una charla edoctiana muy, muy interesante. ¿Cómo fue esta convivencia pequeñita ahí abajo? Sí, si nos damos cuenta, nos fijamos, ¿verdad? El 40 aniversario de Doctus fue precisamente el 7 de noviembre, que fue cuando se llevó la Eucaristía en conmemoración de sus 40 años, ¿verdad? Pero conjuntamente con el padre y el demás equipo tuvimos la idea de hacer tres momentos diferentes. Uno, el principal, que viene siendo la Eucaristía. Ese fue lo que nos congregó. Y efectivamente, como se estuvieron haciendo llamadas a exalumnos, egresados, maestros, entonces se hizo la convocatoria, ¿verdad? Por todos los medios que pudimos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando termina la misa, casi nadie sabía qué era lo que nosotros teníamos preparado para ellos, sabían que era un ambigú, pero me tocó ver cuando empiezan a trascender por del templo hacia el patio de la iglesia, abrir las puertas y los primeros que vieron la mesa servida, la cara así un poquito estupefacta de... No, fue algo exquisito, fue algo exquisito. Muy bonito y maravilloso que exista esa reciprocidad y esa sorpresa, ¿no? Porque es algo que la escuela le da a su comunidad, ¿no? Sí, efectivamente. Y ahí se dio una parte en donde era el reencuentro de muchos. Sé que era la idea del padre Durazo. Decía, es que esto debe de ser para un reencuentro de todos los que hemos pasado por ahí. Había gente de la primera generación ahí presentes. Estuvieron alrededor de 8 personas de la primera generación. Es decir, para ustedes que lo están viendo y cuando veíamos aquí durante la charla algo de las imágenes, lo mencionaba Bernardo en este momento, ¿no? Cuando inició Edoctus, le recomendamos que por favor retroceda un poquito. Cuando termine de ver este programa, vea el anterior, que es en donde está toda la historia de Edoctus y está mucho más detallado lo que le estamos diciendo, pero es parte de aquellos primeros 12, ¿no? Alumnos. Ajá. No, eran más. Ahí estaban 8. Ajá, no, pero ¿cuántos fueron los primeros que llegaron?
Oh, Decíamos, el ese padre- lo tengo, no lo tengo yo, lo tiene, Sí. lo debe tener el padre Sí, el Durazo, padre ¿no? nos dijo, ¿te acuerdas cuántos eran? Los primeros, No me acuerdo, honestamente. sí, creo que eran 8 o 12, no me acuerdo, pero eran los primeritos de todos. Ok, fueron los inquietos. Sí, que los fueron primeritos. a hablar Ajá. con él, a decirle, oiga, padre, ya me acordé de la Ajá, anécdota del y padre. que se quedaron, ¿no? Así es que les dicen, ¿saben qué? Es que inscribimos a nuestros hijos al catecismo, ¿verdad? Pero ahora nuestros hijos nos están preguntando y nosotros no hayamos que responderle. Entonces ahí es donde el padre Durazo, tomando esas personas, Detectan en la inquietud de estas personas, y reitero, creo que son 12, pero bueno, yo sigo aferrado con los 12. Es que mira, 12 fueron los apóstoles, 12 fueron los primeros discípulos de San Francisco. sí, Qué curioso, ¿no? Pero bueno, en fin. bueno, 12 fueron las tribus de Israel. así es. 12 son las tribus de Israel, exactamente. Entonces, viendo esta situación, entonces ya se da esta reunión, y aquí la tiene usted en pantalla una vez más, vemos, digo, obviamente decir que comimos muy rico. ¿Qué te parece, Carlos, si vamos a otras de las experiencias de ahí con las reuniones? Bueno, con la reunión que tuviste, hubo más gente entrevistada. Vamos a ver algunas otras anécdotas de las gentes que nos están viendo en este momento. Sí, porque llegamos y platicamos volvemos al mismo, alumnos, exalumnos, sacerdotes, está. Ahí está. Hola, buenas tardes. Yo soy Mario Mora y doy clases en Edoctus. A ver, Mario, platícanos un poquito. ¿Qué se siente dar clase en Edoctus? Es algo formidable, es la realización de lo que nos ha enseñado el Señor a través de todos los maestros y los sacerdotes que nos dieron clases. Platícame un poquito, ¿qué le dices al padre Durazo en estos 40 años? Le digo que siga adelante y que lo vamos a ayudar y vamos a estar ahí con él apoyándolo en todos los proyectos que él tenga. Gracias. De nada, a servirle. Cedeño Pérez. Profe Rita, platícanos un poquito, ¿qué se siente dar clases en Edoctus? Pues es una experiencia extraordinaria porque es tan importante que conozcamos nuestra fe, la riqueza doctrinal que tiene nuestra fe. Y pues gracias a Dios, como soy de la primera generación, tengo más de 30 años dando clase. Profe, ¿qué le diría al padre Florentino Durazo en estos 40 años? Pues primeramente muchas gracias por habernos invitado a participar en esta escuela, dar ánimos para que siga adelante y que entren mucho más alumnos, que se abran más sedes y que el conocimiento y la doctrina tan rica llegue a los demás católicos, que los robustezca y puedan vivir su fe de una manera como Dios manda. Profe, ¿usted fue de los primeros 45? De la primera generación, sí. De aquellos que platica el padre, de los primeritos. Sí. ¿Y qué se siente que usted también llegó hasta acá y está dando clases y sigue con el proyecto? Pues muy feliz, me gusta mucho la enseñanza porque se abren tantos panoramas y tantos horizontes para las personas en cuestión de la fe y es un gusto, sean 5, sean 10, sean 20, es un gusto impartir esos escasos conocimientos que tengo, pero la mano de Dios es la que actúa y el Espíritu Santo es el que ilumina. ¿Qué le diría a los que dicen, uy, no, la teología ha de ser muy difícil, uy, yo no estoy preparado? ¿Qué le dice a los que pensarían así? Pues yo pienso que dicen así porque no la conocen. La teología puede ser para todos, es una gran riqueza. Teología, estudio de Dios, el conocer a Dios, el acercarnos a través de su encarnación, partiendo de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es muy sencillo, lo único que importa es querer. Querer es poder. Muchas gracias, profe. A sus órdenes. Dios la bendiga. Pase bien. ¿Qué le dicen al padre Durazo en estos 40 años? Todos juntos. 1, 2, 3. ¡Felicidades! Gracias. Y gracias también. Y gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué le dicen al padre Durazo en estos 40 años? Pues nomás no me queda más que felicitarlo por estos 40 años de provecho, de producción, de muchos dones espirituales. ¿Qué le podemos decir al padre Durazo en estos 40 años? Muchas felicidades y que siga adelante. Sus palabras para el padre Durazo, 40 años. Que le siga echando ganas para que toda la gente vaya aprendiendo más, que estudie más. Perfecto. Hola, tus palabras para el padre Durazo en estos 40 años. Muchas felicidades, enhorabuena, que continúen los éxitos.
¿Qué le decimos al padre Florentino Durazo en esos 40 años? Hola, buenas tardes. Que a mí la escuela me cambió la vida. Eso le digo al padre. Soy maestra, tengo 12 años dando clases y no podría estar sin mi escuela. Es todo. Muchas gracias. Hola, ¿qué le dicen al padre Durazo en estos 40 años? Que muchas felicidades y le agradecemos por tanta bondad que tiene por enseñarnos. Le quiero agradecer por prepararnos en esta sabiduría y por encaminarnos al camino de la verdad que es Cristo. Gracias y felicidades por ese proyecto que logró realizar y en cada uno de nosotros. Muchas gracias. Y bien decíamos, ¿no? De todo tipo y muy interesantes todas las conversaciones, especialmente lo que mencionábamos ahorita mientras ustedes veían los videos. Gente muy valiosa Sí. que emana de Doctus, pero que ahora transmite conocimientos en otros lugares. Así es. Y ayuda a la comunidad de otra forma. Como por ejemplo, don Ángel, que está en Casa Betania. Un saludo a don Ángel, que presta su servicio en Casa Betania. Y pues bueno, hay anécdotas muy impresionantes sobre él. ¿Qué nos puede decir de don Ángel, Bernardo? Pues tuve el atrevimiento de llamarle así precisamente y en la charla, ¿verdad? Don Ángel Escamilla, el sabio. Don Ángel el sabio. Sí, ¿por qué? Porque es una persona muy letrada, le encanta leer y él tiene la inquietud de lo que hablaba yo ahorita de los dedoctianos, que de alguna manera concluyes y empiezas a ver un horizonte, una búsqueda, una hambre de entender, de comprender al mundo, de transmitir esta espiritualidad, ¿verdad? Y don Ángel, que estuvo ahí presente precisamente en la charla edoctiana después de la primera generación. De la primera generación. Y luego me van a disculpar que nada más mencione una persona más, que es la profesora Rita Cedeño, que también fue ella parte de esa primera generación. De esa primera generación y que actualmente sigue dando clases y estuvo en la charla edoctiana, toda una erudita, me atrevo a comentarlo, mi querida maestra, ¿verdad? En donde ellos de alguna manera simbólica estaban representando, ¿verdad? Y además estaba la esposa de don Ángel, Lolita, que le mandamos saludos, ¿verdad? Entonces, gente muy valiosa que fueron los pilares para que esto fuera creciendo. Yo hablaba de que esa generación, la primera generación, es la generación de oro. ¿Por qué es la generación de oro? Porque fue la que perseveró, fueron los que pusieron las bases de la perseverancia, nos dieron ejemplos, y luego se cumple con ellos una de las cosas que dice el padre Durazo, que dice lo siguiente: el Doctus tiene una peculiaridad, dice, muy importante. De esa escuela, dice, vas a encontrar laicos regularmente integrados en sus parroquias. Entonces, ella alimenta a las parroquias. Pero la otra peculiaridad, dice, es de que se alimenta a sí mismo. Porque las clases que vas a recibir en Edoctus no están desarrolladas necesariamente por sacerdotes. La mayoría de los maestros son laicos edoctianos. Exalumnos. Exalumnos, lógicamente. Entonces se nutre, ¿no? Entonces hay dos peculiaridades. Nutre a las parroquias y se nutre a sí misma, ¿verdad? Con los exalumnos para que den clases. Y aquí lo vemos precisamente, muy bonito el salón decorado en este tono en rojo, a manera como de anfiteatro, con los ponentes, o en este caso los que estaban a punto de realizar este diálogo sentados en medio y todos los demás estábamos alrededor. Usted lo puede apreciar en la imagen en este momento, obviamente estaba el padre Durazo, estaba el padre Luis, y platícanos un poquito cómo se genera esta dinámica. ¿Y cuál era el tema principal para exponer dentro de esta charla edoctiana? Más que nada, tratamos de hacer una mezcla de sacerdotes muy ligados a Edoctus y, como ya lo dije hace un ratito, laicos que habían prevalecido en Edoctus con una liga, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál era el concepto que estábamos tratando de producir y que lo logramos, gracias a Dios? Fue tener un coloquio. Un coloquio es cuando tú te sientas a dialogar, a platicar, a convivir entre personas de una manera amigable, tocando los puntos de coincidencia, lo que te hace querer o amar a la escuela, dar tu testimonio como alumno y cuestiones anecdotarias como lo pudieron haber visto, ¿verdad?, en esas grabaciones.
Nada que ver con lo que se encuentra en los programas de deportes que yo hago, en donde no es coloquio, sino polémica, que es completamente diferente, ¿no? Entonces, ahí lo ponemos. ¿A ti qué te llamó la atención, mi querido Edgar? Justamente lo que comenta Bernardo, la experiencia, los comentarios, incluso vamos a poner en unos instantes algunos comentarios que se dieron en ese día, sobre todo el picar piedra, lo que comentaban, 40 años son impresionantes, no fue fácil, y ahí había gente de la primera generación, había gente de varias generaciones, y es una maravilla poder escuchar a esa persona, pero sobre todo el amor que tienen por la Iglesia Católica y dan ese servicio hacia los demás que tanta falta nos hace. Entonces, justamente es eso, es un semillero de gente que te va a llevar a poder dar la palabra del Señor, a poder evangelizar de una manera más clara. ¿Por qué? Porque obviamente necesitamos educación, necesitamos formación, que es lo que mucho nos hace falta a los líderes, servidores en las parroquias. Los invito a que se formen, a que no pierdan nunca esa búsqueda de la información, esa búsqueda del crecimiento espiritual, porque nunca vamos a terminar de aprender. No, y para muestra, miren. Ah, caray. Ya terminó, sí, fíjese, y se la compruebo con algo. Entre más sabes, más quieres. Ya terminó 5 años de una carrera, que es el proceso de formarse en Edoctus. Y ya se metió a un diplomado más. Entonces, eso nunca se acaba. No. Entre más sabes, más quieres. Exactamente, ¿verdad? O sea, lo que pasa es como se amplía tu horizonte, obvio, más cuenta te das que tienes mucho que aprender. Con lo poco o mucho que ya aprendiste, ¿sí? Ves un infinito para tratar de irlo comprendiendo. Y entre más sabes, más te encuentras cosas de las que quieres entrar en detalle. Reitero, hay dentro de esta escuela varias materias que son apasionantes por sí misma, filosofía, cristología. Hay una serie de maravillosos temas que cuando terminas quieres más y más y más siempre. Estábamos viendo entonces algo de la respuesta de lo que se venía generando por parte de los que se estaban preparando para la charla edoctiana. Ahora vamos a ver, como bien había dicho Edgar, un poquito de lo que fue dicha charla. Y atrevernos a tratar de ser mensajeros de nuestro Señor. Qué bueno que tomamos esa decisión en las escuelas. Entonces tenemos 2 opciones edoctianas. Íntimamente integrados en la parroquia, si podemos, también íntimamente integrados en la escuela de Edoctus. Y aquí está una alumna de Edoctus, nuestra secretaria parroquial. Yo voy a hacerles una confesión y espero que me den la absolución. Tantos anhelos que se han ido logrando gracias a tu voluntad, gracias a la luz, a la permanente luz del Espíritu Santo, pues sobre todo lo que ha formado parte de la enseñanza de los laicos en general, de la enseñanza de la teología más en concreto, más en particular. Te pedimos que nos llevemos de esta tarde esa alegría, ese agradecimiento por tener la oportunidad de tener este saber que debe ser sabio, de sabiduría, para llevarlo, para contactar a nuestras familias, a nuestros conocidos, amigos, compañeros de trabajo. Que el Señor pues siga bendiciendo a la escuela, siga bendiciendo a cada uno de los alumnos, de los maestros, de los egresados. Decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ahí está, ¿no? Y reitero, la verdad se echaron un 10 en la disposición en el salón parroquial de poner esto tipo estadio, ¿no? O sea, con toda la gente alrededor, la iluminación estaba muy bonita, muy bien cuidada, te da una situación como muy íntimo, te sentías parte de, y los felicito, ¿no? Porque la verdad la organización se fijó en detalles que podrían parecer a lo mejor exagerados, pero no es exagerado, es que de verdad te sentías como parte de, ¿no? Que era lo más importante, ¿no? Es un coloquio. Te sientes en confianza, estás con tus amigos. Entonces, como todo inicia con la Eucaristía, pasamos al ambigú, empieza el interactuar y luego nos vamos a un lugar, a un espacio que la gente tampoco se esperaba, porque esperaban un foro, ¿verdad? Lo clásico, el foro enfrente. Sí, con los ponentes enfrente, o a lo mejor un ambón o algo, y no, estabas ahí. Así es. Entonces tenías la oportunidad de estar lo más cerca posible, los estabas viendo, ¿qué será? Los que estaban en primera fila, en metro y medio, ¿no? Entonces, como lo hicimos céntrico, por llamarlo así, en donde estaban los expositores o los participantes, pues de alguna manera, los que de una manera radiada, por más que te retirabas, no te podías retirar más del 50% del salón, entonces te sentías muy cercano con ellos. Completamente. Vamos a pausa. Vámonos. Hacemos la pausa, señoras y señores. Hacer el camino del Señor. No te vayas, volvemos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes un saludo para agradecerles sobre todo a quienes nos apoyaron, a quienes participaron en la organización del 40 aniversario de Doctus. Ya desde la graduación en octubre, la misa de acción de gracias el 7 de noviembre y sobre todo el simposio el 20 de noviembre. Fue para nosotros con mucha alegría poder realizar todos estos eventos en bien de la comunidad de Doctus, sobre todo de los alumnos, exalumnos, graduados, egresados, maestros, familiares y amigos de Doctus. Estamos muy agradecidos, un servidor y el equipo que sacó adelante estos eventos que pues le dan renombre a la escuela, le dan presencia también en la vida de la iglesia, en la misma sociedad. Agradecerles pues por su participación de una u otra manera a llevar a cabo estos 3 eventos que conmemoran el 40 aniversario de haber sido fundada la Escuela de Teología Doctus Juan María de Salvatierra. Estamos de regreso en el camino del Señor y decía Bernardo, no, bueno, pues es que sí, se pretendía, obviamente, la misa, 3 fases en un mismo evento, pero todo esto estaba conectado de una u otra manera a un magno evento que coronaría esta celebración del 40º aniversario, que era el Simposium, el Evangelio ante la maldad humana y las criaturas malignas. Algunos dirán, ¡qué miedo, uy, qué santo. miedo! No, y dirán, santo Dios, qué largo nombre. Sí, pero la realidad es que si usted se pone a verlo de fondo, es un tema apasionante. El Evangelio ante la maldad humana y las criaturas malignas. Eso llevó a cabo el pasado 20 de noviembre en las instalaciones del Instituto México de Tijuana, en donde los hermanos maristas fueron tan amables de ser anfitriones de una u otra manera para el Padre Durazo y para los cientos de personas que nos dimos cita para gozar de una exposición extensiva de la presencia de este ente, del diablo, lo digo derecho, en la tentación constante al ser humano y todo lo demás, pero
bajo una premisa muy importante. Nunca será más fuerte que nuestro Señor. De ninguna manera. De ninguna manera. Y pues bueno, empezamos con unas imágenes del evento y justamente el evento fue amenizado inicialmente por el Ministerio de Querigma en la Familia y vamos a ello. Está la piedra totota así. Vamos a ponernos en posición de mover esa piedra. A ver, ponte en posición. Todos hacia allá. Posición de mover la piedra. Y si tu hermano es la piedra, pues muévelo. Con la pena. Ay, con el amor del Señor, muévelo. Dice. Va con cariño, a ver. Y si te estorba, pues bríncalo. Dale así como que para un ladito, ¿verdad? Si no se quiere mover, va. Y dice. Mueve la piedra, Marta, mueve la piedra, Marta, mueve la piedra, Marta, yo soy la resurrección. Dice, mueve la piedra, Marta, mueve la piedra, Marta, mueve la piedra, Marta, yo soy la resurrección. Saludos a Olga y saludos a todos los hermanos que participan con tanto entusiasmo. Este grupo es el que forma parte del grupo de Querigma en la Familia que ya les habíamos presentado en un programa unitario y que forman parte de los retiros de Querigma en la Familia para que si le llamó la atención, quiere sumarse, se acerque a Maggie Molina, a la gente de la parroquia de Nuestra Señora de Loreto, del padre Oscar Villalpando, allá en la Colonia Libertad, en la ciudad de Tijuana. Entonces, con este ambiente, para empezar a agarrar vuelo y no vernos tentados a echarnos una pestañita, nos despertaron. La gente estaba lista para 6 conferencias. Efectivamente. Si nos concentramos en el nombre del simposio y decimos, oye, ¿existe la maldad humana? Pues ¿quién la puede negar? ¿Existen las criaturas malignas? Pues ¿quién lo puede negar? Existen los efectos de la maldad humana y de las criaturas malignas. Lo vivimos cotidianamente. Todos los días. Todos los días. No hay un momento y hay muchas acciones del ser humano que te da precisamente eso. Pero el punto es negarte que exista la maldad humana y que existan las criaturas malignas. Que eso es lo que más le encanta a dicho personaje. Exactamente. Porque en la medida que caigamos en este terrible error de negar su existencia, es más libre de operar y hacer lo que quiera. Lógicamente, ¿verdad? Entonces, pero de lo que no nos debemos desprender es que de ninguna manera tenemos que dudar del amor de nuestro Señor hacia nosotros, ¿sí? Y de la fe y la confianza que nosotros le tenemos a Él. Si te fijas, ¿cómo podemos complementar esas? Que nuestro Señor nos pone el amor y nosotros, ¿qué? La fe y la esperanza en Él. Si nosotros nos movemos en esas tesituras, lógicamente que el mundo se puede estar derrumbando y se da lo que se denomina la paz perfecta. Totalmente. El primer tema, la primera intervención fue el demonio en la Biblia por el padre Jesús Luna Torres. Que hay que dejarlo bien claro, ¿no? El padre Jesús nos presentó una perspectiva muy, muy interesante desde el punto de vista iconográfico, literario, histórico. Nos paseó por diferentes culturas, que influyeron de una u otra manera en la forma en la que el ser humano antiguo percibía la presencia de dichas entidades, de esos entes malignos y cómo le afectaban en su forma de vida, ¿no? ¿Qué te parece, Carlitos, si vamos con la entrevista que tú le hiciste al padre después de haber presentado su tema? Adelante, padre. Padre, agradecerle desde luego que recién ha bajado del escenario, que nos dé un ratito de su tiempo para poder contestarnos algunas preguntas. 40 años de Edoctus y este simposium y este tema tan apasionante, tan lleno de matices, como es el caso del Evangelio y las criaturas malignas. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Carlos. Así es, pues a mí me ha tocado participar en este simposium en el área de la Sagrada Escritura, el desarrollo que se tuvo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero especialmente pues es el comienzo de un desarrollo teológico que va a tener la Iglesia respecto al tema del demonio. Para nosotros lo importante es la predicación del Evangelio, ¿sí? Que hace presente el reino de Dios, que expulsa todo tipo de enfermedades, ¿no? Es Jesucristo el que ha venido a vencer al demonio, a Satanás.
Padre, y eso es muy importante, ¿no? Destacar que debemos ser plenamente conscientes como católicos de que existen estas contrapartes, pero nada es más poderoso que nuestra fe y que nuestro Señor, ¿no? Así es, bueno, desafortunadamente hay muchas creencias populares en nuestra gente y poco hacemos referencia a la fuerza del Evangelio, de la palabra de Dios, porque es lo único que nos puede sanar, ¿verdad? Jesús nos ha mostrado el poder de su palabra y cómo Él es el único que puede restaurar nuestros estados de ánimo, de tristeza, de enfermedad, que muchas veces atribuimos a fuerzas extrañas, pero creer en Él ya es el principio de una sanación. Para terminar, Padre, me llama mucho la atención el manejo de algunos términos y de algunas situaciones que se han extrapolado dentro del contexto moderno a leyendas urbanas, a pláticas de internet que desvirtúan en muchas ocasiones informaciones que deberíamos de tratar de corroborar en fuentes fidedignas. Entonces, le creemos a todo lo que sale en internet, en TikTok, en YouTube, en fin. ¿En qué confiamos, Padre, para no estar pensando en que lo que viene en internet es verdad? Nosotros como católicos tenemos un valioso instrumento donde podemos ver concentrada, consolidada toda la doctrina cristiana y es el catecismo de la Iglesia Católica. Y ahí se habla precisamente de las fuerzas del mal que también operan en el hombre y cómo nosotros podemos seguir un camino de transformación en Cristo. La fuente primaria, digamos, además de la Sagrada Escritura, pues es la tradición de la Iglesia y el magisterio. Y en este sentido, el magisterio nos ha dejado un testimonio que es el Catecismo de la Iglesia Católica, que todos deberíamos de conocer, que todos deberíamos de profundizar también, porque el catecismo es solo como la base de todo creyente, pero después viene la teología, viene la reflexión del desarrollo del pensamiento y como lo dice San Pablo, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber dar razones de nuestra fe, de lo que creemos, de nuestra esperanza, y el catecismo es un elemento básico y fundamental. Padre José, gracias por su tiempo y por la plática, aprendimos mucho. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos en el camino del Señor. Muy interesante lo que el Padre nos comenta y realmente si nos damos cuenta, pues ahí está. Fíjate, yo no iba a andar ni de preguntón ese día, pero estaba tan interesante que ahí me tienes levantando la mano para preguntar, ¿no? O sea, digo, aparte que uno es risueño, claro, y hace cosquillas, ¿no? Entonces, pero la verdad que fue apasionante, fue muy, muy interesante. Y de esas veces que te dieron ganas hasta de sacar, de desempolvar algunos libros para tratar de encontrar algunas de las referencias que él nos hizo. El padre dio una conferencia brillante, la verdad, muy, muy interesante. Que, por cierto, ahorita estamos acá bien a gusto, ¿no, Bernardo? No va a falta el cafecito y estar platicando. No, espérense. Van a poder encontrar estos contenidos completos, ¿no? Sí. Lo único que tienen que hacer es acceder a la página de Doctus, y ahí va a haber una liga, y en esa liga ustedes pueden acceder a todo el material completito. Entonces, o sea, todo lo que le estamos platicando, pero al detalle, ¿no? Como si hubiera ido. Como si hubiera ido. Entonces, para que esté atento, ahorita se la platicamos por encimita, el icing on the cake, pero la sustancia, todo lo va a poder tener en la página de Doctus. En la página de Doctus. En el entendido que estamos en la búsqueda de la producción, ¿no? Que si usted lo hace en este momento porque nos está escuchando, pues no la va a encontrar de momento. Si estamos en un proceso ahorita, nosotros aquí mismo en la página les vamos a avisar cuándo ya va a estar disponible, y yo creo que también en las redes de Doctus, cuando ya esté listo, se lo vamos a dar a conocer. El segundo conferencista, el padre Andrés, es parte de el grupo de exorcistas de la Arquidiócesis Primada de México. Y su tema fue apasionante. De hecho, nos llamó muchísimo la atención porque si hubo una conferencia que generó atención extra, había gente haciendo fila, terminando la conferencia, para preguntarle cosas, para tomarse una foto con él. Muy carismático el padre, muy claro en muchísimas de sus exposiciones, diciéndole al pan, pan y al vino, vino, ¿no? Lo que es.
¿Cuál fue el nombre de su conferencia? El alcance de la maldad del diablo fue el tema, del demonio. Efectivamente. Del demonio. Es lo Así mismo, es lo mismo. Una frase muy interesante que realmente me marcó fue cuando él nos explicaba que hasta el diablo tiene que pedirle permiso a Dios para poder actuar. Señor. Es algo muy interesante. Piensan que actúa nomás por sus... No. Hasta él se somete a la voluntad del Señor. Entonces el Señor en su misericordia permite que nos tienten justamente para poder medir y templar nuestra fe. Templar, exactamente. Fortalecer. Entonces, es algo que a mí, en lo personal, me gustó mucho. ¿A tú con qué te quedaste, mi querido Bernardo? No, lo que pasa es de que tenemos que reconocer los efectos del demonio para poder nosotros prepararnos precisamente para hacer las resistencias adecuadas. Y algo con el que yo me quedé, lo primero que tienes que hacer es sí reconocerlo y la siguiente, no entrar en diálogo. No entres en diálogo con él. Reconoce su existencia, pero lo mejor que puedes hacer es mantener tu atención de manera desviada. De lejitos nos vemos más bonitos. Sí, claro, lógicamente. Y tiene un sentido, ¿verdad? Porque es como una circunstancia X en la calle, ¿verdad? Cuando tú te encuentras a una persona un poquito alterada, pues no entres al diálogo de acuerdo al sentido que él te lo está manifestando, ¿verdad? Tienes que mandar tú un mensaje de no voy a entrar para que exista. Sí, para que haya un conflicto tiene que haber dos. Tiene que haber dos, entonces no seas el segundo en el caso del demonio. Y fíjate, yo lo aplico bajo esta misma premisa, bajo otra circunstancia, ¿no? No te pongas en un lugar en donde seas objeto de tentación. Claro. O sea, porque el diablo no te lleva al lugar, tú vas. Tú vas. Entonces, a eso también, digo, si traspolamos un poquito lo que Sí. tú mencionabas, tu idea, también tiene mucho que ver con esto, ¿no? No hagamos ocasión Así de es. ponernos a su alcance, ¿no? Efectivamente. Y sobre todo hay que buscar la protección. Nosotros para este simposio, en donde se hablan cosas tan fuertes, tan serias, la maldad humana y del demonio, pues sí, hicimos los preparativos para llevarlo a cabo, los exponentes, lo que ustedes quieran. Pero teníamos, además del auditorio, en una parte que era la capilla de adoración al Santísimo, donde estaba un grupo de intercesores. ¿De que eliminen la familia? Exactamente, pidiendo por nosotros en el sentido de la Estaba mi protección. señora esposa en este grupo de intercesión. Entonces, tratamos de no descuidar nada. Un saludo a la esposa. Saludos, Diana. Pero sobre todo esa parte, ¿verdad? O sea, lo mismo sucede en el mundo. O sea, si tú de alguna manera estás inmerso en el mundo, tienes que prepararte para vivir los embates del mundo. Eso hicimos en el simposio. No fue el traer nada más a los ponentes y que la gente estuviera expectante, recibiendo la información. Espérate, existía una protección espiritual por medio de la oración. Totalmente. Bueno, pues vamos, ¿qué te parece, Carlitos? Sí, a ver un fragmento de la entrevista tan interesante de Carlos con el Padre Andrés. Y bueno, también estas entrevistas las vas a poder encontrar en la página de Facebook completas. ¿Para qué? Para que las puedas ver de manera completa la entrevista. Si quieres ver la plática completa, te tienes que meter... Sí, la ponencia, la exposición. Exactamente, a la página de Edoctus. En Edoctus. Y lo vamos a dejar algo así, al último, me llamó, ¿sabes qué? Con lo que me quedo ahorita que vamos a ver con el Padre Andrés, la forma en la que hablaba de que al momento de los exorcismos, el enemigo le decía cosas, ¿no? Uh-huh. Y él, quitadísimo de la pena, cómo le respondía, siendo una persona preparada para claro. ello, ¿no? Y con qué autoridad otorgada por nuestro Señor se enfrentaba a este tipo de situaciones. Pero dice, es que el diablo me habla, ¿no? Es una cosa terrible, es verdaderamente algo de llamar la atención. Vámonos con esto, que es la entrevista que hicimos terminando la participación del Padre. Padres, gracias por haber estado con nosotros aquí en Tijuana. La conferencia que acaba de ofrecer en este 40 aniversario de Edoctus tenía a todo el auditorio cautivado. Realmente es un tema apasionante.
Pues gracias a Dios y al pueblo de Dios que quiere profundizar su fe y avanzar con decisión en camino de santidad. Hay una serie de preguntas que se nos vinieron a la mente cuando estábamos escuchando, sobre todo la parte final de la conferencia. Vivimos en un tiempo muy dado a hacer apología del mal, en donde se ha llegado a grados extremos como poner una serie de televisión con el diablo como protagonista, o que los héroes o superhéroes tengan figuras similares a demonios. ¿Cómo es esto y por qué se ha llegado a este punto, padre? Bueno, puedo decir que el cambio de época en el que estamos, la cultura posmoderna, ha puesto en crisis a nivel de la cultura todos los referentes de principios cristianos que animaban la manera de pensar, de sentir y de actuar de la gente. Si no estamos en una cultura que de manera inocente ha generado este tipo de expresiones, ¿no? En el arte, en las series, sino que en muchas ocasiones hay un rechazo explícito al cristianismo y a sus parámetros de mirar, de juzgar la realidad, y por lo tanto un deseo también de exaltar lo anticristiano como algo normalizado en las expresiones culturales. Y esto puede tener bases teóricas, autores, movimientos. Pienso, por poner un ejemplo, en simplemente lo que es no desde un punto de vista ritual, sino un punto de vista intelectual, lo que es el satanismo moderno, ¿no? Y lo que es el luciferismo, ¿no? Tienen como algunas de sus intenciones justamente reivindicar a veces estas figuras que tú dices, ¿no? De Lucifer, para oponerlas a Dios, ¿no? Como caminos de salvación, inclusive para el hombre, ¿no? Es decir, que Lucifer se proponen en estos pensamientos, no es la persona oscurecida, malvada que rechaza a Dios, sino es el camino por el cual el hombre se libera de Dios. Eso es lo que ellos proponen, ¿no? Entonces, a veces vemos esta expresión en la cultura, pero tienen una base bien pensada, ¿no? Bien pensada de rechazo al cristianismo, de rechazo al evangelio, y pues está normalizado, la gente lo recibe, lo ve sin un juicio muy claro, y cuando uno les da una explicación como esa que les estoy dando, pues a veces aparece hasta una exageración, ¿no? En la década de los 60 se habló mucho de expander la conciencia, de utilizar sustancias prohibidas. Durante la década de los 70 se llegó a un grado de hedonismo exacerbado, impresionante. En los 80 caímos en el consumismo in extremis. La generación moderna, la generación del siglo XXI, pretende no creer en nada, padre. Pretende ser completamente agnóstica, atea. Lo que antes era negro hoy es blanco, lo que antes era bueno ahora es malo. Hemos caído en un maniqueísmo radical. No eres hombre, sino eres lo que tú quieres ser, no eres mujer, eres todo lo contrario. ¿Cómo procede el católico ante esta exposición tan masiva de ideas y de situaciones a las que no estábamos acostumbrados? Yo creo que lo primero es que tenemos que enamorarnos de nuestra propia fe, del Evangelio, de la presencia de Cristo, de su gracia en nuestras vidas, y conforme a ello responder a los tiempos presentes. No podemos responder viendo las carencias que hay en el mundo, en las sociedades, en las personas, en las familias, solamente tomando en cuenta esa a veces confusión, praxis erróneas, sin más bien estar nosotros ciertos del tesoro que tenemos, ¿no? O sea, que el mundo está en gran necesidad, gran oscuridad, lo sabemos, pero si nosotros no estamos en convicción, en firmeza de que nuestra vida conforme a la palabra de Dios, nuestra vida con la presencia misteriosa del Señor resucitado,
de su espíritu, en iglesia, en sacramentos. Esta vida que vivimos es bella, es santa, es buena y vale la pena compartirla, pues vamos a poder hacer poco por todas esas personas que están confundidas. Yo creo que estamos como has hecho una evolución, bueno, real, ¿no? Pero creo que estamos entrando en un tiempo donde las personas ya no profesan un ateísmo teórico como en otro tiempo. De hecho, más bien hay como un resurgimiento de una religiosidad difusa, de un espiritualismo difuso, un espiritualismo sin religión y una religión sin Cristo, sin iglesia. Eso es lo que yo veo en la cultura, en las nuevas generaciones, que nos presenta muchos retos, porque por un lado están los prejuicios contra Cristo y contra la iglesia sobre todo, pero por otro lado también una oportunidad que es que está una sensibilidad espiritual de muchos que están buscando a Dios, ¿no? Y ahí donde nosotros pues tenemos que salir al encuentro con una propuesta, un testimonio, no de propaganda o de proselitismo, como dice el Papa Francisco, sino de verdad de coherencia de vida y de compartir. Dice, pues tú estás buscando a Dios, yo ya lo encontré, y de verdad yo estaba en tinieblas a lo mejor como tú, pero ahora ya no estoy en tinieblas, estoy en la luz y te voy a compartir de lo que he recibido, ¿no? No creo que tengamos otra opción para los tiempos que vivimos más que una santidad de vida que se vuelva en iluminación para los demás. Y para finalizar, padre, y agradeciéndole desde luego su tiempo y que lo agarramos recién bajando del escenario, no le dimos tiempo ni de tomar agua. Padre, solamente una más. Hollywood nos ha vendido una imagen del demonio que llega hasta el grado de la caricaturización, o nos lo pintan como un ser todopoderoso e invencible, o nos lo pintan como un ser patético al que cualquiera puede vencer, y que probablemente inclusive ni siquiera existe. Había alguien que me decía, el demonio es feliz cuando más damos a entender que no existe, porque es cuando mejor puede obrar para realizar el mal, ¿no? Estos extremos a través de los medios masivos y concretamente del cine, bueno, malo, regular, ¿cómo tomamos el cine de exorcistas de hoy en día? Pues sí, la mayor parte de lo que aparece en los filmes es simplemente ficción, ¿no? Es ficción, no se asemeja a la realidad de lo que sucede en un proceso de exorcismo, y es natural que sea así porque venden morbo, venden espectacularidad y no van a vender evangelio, ¿no? Y lo que sucede en un exorcismo en realidad es que Cristo se hace cargo de una persona que está atada por el demonio para liberarlo. Y entonces ese aspecto luminoso, pascual, de lo que es un ministerio de exorcismo, pues no interesa, ¿no?, a quienes promueven este tipo de películas o de filmes, ¿no? Pero es lo que yo les diría, es que pasan cosas extraordinarias, pasan cosas muy extraordinarias, pero en síntesis, ¿y cuál es tu experiencia como exorcista? ¿Qué es lo que tú vives en un exorcismo? Yo lo que vivo es reconocer la presencia de Cristo consolando a su pueblo que sufre, liberando, salvando y haciendo presente su reino. Y eso es algo maravilloso, ¿no? No es algo para lamentarse, ¿no? Claro, quien lo está sufriendo, pues la pasa muy mal mientras va el proceso, pero al final va a estar bien porque está siendo testigo también de cómo el Señor se echa, como buen pastor, ¿no?, se echa a su oveja herida sobre sus hombros para llevarla a fuentes tranquilas, ¿no? Padre, Dios lo bendiga. Gracias, pase bien. Gracias, pase bien. Gracias a todos.